Buenas tardes, buenas compañeros. Son 2:05. Pasemos, yo creo que compañeros llegan tarde. Nada más califiqué el trabajo de Velasio, está muy bien. Y los otros dos que me acaban de llegar hace un rato, no los he calificado, los califico más al rato, por favor. O sea, no tuve tiempo. Y ¿Cómo dijo? No lo escuché bien. que el tuyo sí lo califiqué. El tuyo ya lo califiqué y Uy, pero te falta poquito para pasar. Te faltaría nada más igual hacer otra tarea y yo creo que con eso alcanzas a pasar perfectamente. ¿Y cómo se llama? Y pues básicamente bueno, ahorita que lleguen los demás, quería mostrarles una parte de tu trabajo que fue la parte que me gustó más. Pero bueno, ok, empezamos así. Hasta ahorita, nada más hemos, ¿cómo se llama? Visto estos, y ya me llegó otro. Y entonces eso significa que voy a tener que revisar el rato. Bueno, hasta ahorita van 3. Uno de Andrea, uno de José Ricardo y uno de Castorina. Me han llegado. Ok. Bueno, les comentaba, lo que les está evaluando, pues tiene que ver con eso. Antonio, llevan 6, esperemos que de perdido lleguen unos otros más, pero bueno, empecemos como quieran. Estamos viendo el concepto de distribución de probabilidad. ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué es lo que entiende por distribución de probabilidad? ¿Qué es lo que entendieron, qué es lo que han entendido hasta ahorita de la distribución de probabilidad? ¿Y para qué sirve? Que eso es lo más importante. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué es la distribución de Son probabilidad y para qué sirve? ¿Cómo? como resultados que puede tener una variable, ¿no? O sea, la probabilidad. Y la Ajá. podemos como para identificar de acuerdo a que, o sea, la situación, mm, como la de las pastillas, es así como de qué tan probable es de que ocurra un suceso en base a más. Algo así yo la entendí. Sí, está bien, es correcto. Sobre todo te tiene que ayudar para tomar decisiones. Sí, para tomar decisiones eso es lo más importante. Esto está raro. Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, si es que algo poco probable, pero me está pasando de que me está marcando que no tenía corriente. Entonces dije, no, con que no se vaya la luz. Bueno, entonces de nuevo, ¿para qué te sirve tomar decisiones? Si tomas las decisiones correctas y adecuadas, no hay problema. Simplemente, bueno, nos vamos con los conceptos de probabilidad. Estaba leyendo hace un rato que hay un profesor en una universidad norteamericana que en los últimos, creo que 20, 30 años le ha atinado a todas las elecciones norteamericanas. Y él lo que usó con un científico ruso, fue un modelo que él tenía para predecir, para predecir terremotos. Entonces el modelo está formado por 15 factores. Entonces en el momento que de los 15, 8 se cumplían, es decir, que 8 llegaban a tener probabilidades altas, en ese momento tenías que decir, lo que va a suceder es, va a haber terremoto. Básicamente es un modelo parecido a la distribución binomial, es decir, nada más tiene dos posibilidades. En el caso norteamericano es fácil, ¿no? Porque las posibilidades es ganan los demócratas o ganan los republicanos, no hay más. Aquí en este caso es interesante porque
como les decía, es mucho de lo que nosotros vemos está relacionado con pronósticar. O sea, prácticamente dice, pasa un fin de semana y dices, ya voy a planear el próximo, ¿no? Que es Día de Muertos y todo ese tipo de cosas. Entonces ya estoy pronosticando. En primer lugar, estoy pronosticando que voy a vivir para entonces. Segundo, voy a pronosticarle que no voy a tener tantas cosas que hacer para entonces. Y así, o sea, si se fijan, nosotros hacemos las cosas, o sea, siempre tienes pronósticos. Por ejemplo, tengo el pronóstico que voy a comer ahorita en 2 horas que termine las clases y me voy por distribuciones de probabilidad. O sea, digo, ¿qué puedo comer? Pues lo que hay en el refri, ¿no? Lo que cocine mi esposa, cosas así, recalentado. Ok, como ya llegaron una buena parte, antes de empezar formalmente con las distribuciones, me gustaría enseñarles un el primer trabajo y único que he revisado hasta ahorita. Ay, voy a ver, depende cómo termine. Si termino demasiado cansado, lo reviso hasta mañana. Digo, en teoría salgo a las 4. Pero bueno, si no, pues lo reviso de una vez. Lo digo, a veces reviso, salgo a las 4, pero a veces me quedo más tiempo, ¿no? Yo creo que, no sé si algo sea cierto, que ahorita estamos trabajando más, que a veces estamos trabajando fuera de nuestros, en teoría, horarios o no. ¿Sí será cierto o no? ¿Ustedes creen la misma idea que estamos trabajando más de lo que en teoría trabajábamos antes? Yo creo que sí. Ok. Bueno, Nam, ya fuera del trabajo y de porque ahorita este cuento es muy importante. Esta es la única parte que me gustó mucho. Y creo que, bueno, por lo menos mis hijos sí están así mucho de, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto gana un egresado de ISC? ¿Y cuánto les están pagando a la gente que se están especializando en ciencia de datos, ¿no? Y y pues verán que las diferencias sí están. La pregunta, una palabra muy común en estadística, ¿creen que las diferencias son significativas o no? Pues a la hora de comparar, sí, ¿no? Pues sí, aparte primero, si estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O no? No. No, No, ahorita sí, por eso me quedé con la idea, dije, no estoy compartiendo pantalla. Ok, y a ver, compartir pantalla. No, se supone que ya, a ver, debo de decirle que comparto pantalla. Ya, ok. Estas son las comparaciones de sueldos, compañeros. Les dejo un minuto para que las lean y me digan qué conclusiones ven. Ya pasó el minuto. ¿Qué conclusiones llegan? que la experiencia sí, se me hace que el salario suma mucho y el hecho de tener data science ya casi lo triplica, lo duplica. Sí, obviamente la experiencia implica mucho. Aclarando que son normalmente sueldos para chavos buenos programadores, ¿sí? Digo, porque si te contratan como técnico, normalmente cuando no sabes programar te contratan como técnico. O sea, técnico es el que limpia las computadoras, el que cablea, cosas así. O sea, no es el que programa. El que programa, pues es el que desarrolla. Y hacen muchas cosas. Los ingenieros en sistemas somos así como que muchos. La hacemos de muchas cosas, ¿no? Y muchos de nosotros terminamos incluso, ¿cómo se llama? Terminamos en jefaturas o cosas por el estilo, porque nos sabemos mover en muchos casos. Ok, entonces parece, bueno, por lo menos lo que me dijeron ahorita, ¿verdad?
que sí le están entendiendo la idea principal. Ok, ¿de qué se trata? De que, ¿cómo se distribuye la probabilidad? Es decir, cuáles cosas son más probables, cuáles cosas son menos probables. Que alguien te diga, pero hay que ser soñador y hay que apostar por tus sueños. Digo, sí, siempre y cuando mis sueños sean factibles. ¿Estamos? Si mis sueños son factibles, tiene casos. Si no, nada más podría ser el efecto milagro, ¿no? El efecto milagro es eso. O sea, algo que es muy poco probable y sucede. Pero es eso, el efecto milagro. O sea, de cuántos que lo desean, cuántos les dan. Y veíamos dos distribuciones de variable discreta. Es decir, son eventos en los cuales sabemos exactamente cuánto es la probabilidad en cada uno de los posibles valores del evento. Otra distribución que también vamos a ver, y es la tercera con relación a la variable discreta. Esta es una variable discreta. Se le llama distribución de Poisson, que es una distribución que está relacionada con eventos de dimensión temporal o espacial, es decir, cuándo puede suceder algo o en dónde puede suceder algo, y que tiene una baja probabilidad de que ocurran. ¿Sí? O sea, por ejemplo, bueno, que habría que ver qué tanta baja probabilidad o no. Ay, perdón. Se me ocurre un caso. Por ejemplo, si yo dejo mi carro afuera, ¿cuál es la probabilidad de que se lo dañen? ¿Saben que los potosinos somos muy vándalos? De que destruyamos ese tipo de cosas y demás. A ver, díganme eventos poco probables. Que neve. Que neve. Ese es un evento muy poco probable. El número de llamadas telefónicas que recibe un servicio de atención. Normal, muchas veces se supone que se supone que urgencias, a ver, urgencias en teoría, de hecho es lamentable que en urgencias te tengan que poner los letreros que te dicen, si usted viene con una gripe no venga, o sea, espérese al servicio normal, ¿no? Claro que cuando vas al servicio normal y te dice, la próxima cita está dentro de 15 días, para eso ya no necesito un médico, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, el número de cultivos infectados por una plaga puede ser también pequeño. O sea, en el caso, por ejemplo, las pandemias, ¿no? Las pandemias son muy, las probabilidades, eh, bueno, en realidad no, porque en realidad, las probabilidades son pequeñas en su gran mayoría. O sea, por ejemplo, hay muchísimas enfermedades que todavía ahí están, la lepra, la tuberculosis, la malaria, todavía existen, pero en ciertos países como México se supone que la mayoría ya no hay. Y ahorita lo del dengue apareció más, pero por un problema político y económico, de que le quitaron el apoyo a a la parte, creo, bueno, no muy bien, pero creo que no hubo apoyo suficiente para que la Secretaría de Agricultura o algo así eh, tratara de los lagos y todo ese tipo de cosas donde hay muchísima agua, tratar de fumigar. Esa es la palabra, fumigar. No se fumigó lo suficiente. Entonces eso trajo más casos de dengue. Porque obviamente si sabemos que el dengue viene por un mosquito, pues simplemente fumiga y ya, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, la función de probabilidad de una variable aleatoria de Poisson, los fenómenos de Poisson, se supone que tienen una media mayor que 1. Lambda es la media. Y simplificamos con la notación P de lambda es igual a la probabilidad de que X tenga un determinado valor va a ser igual a la exponencial negativa. Por eso es una exponencial negativa porque significa que baja, que es muy poco, de que sería lambda elevado a la k sobre k factorial, siendo su distribución de probabilidad el sumatorio, es lo mismo que sucede en las otras. Como decían en los siguientes casos, se va agregando los siguientes valores. La media y la varianza en este caso son iguales, o sea, se supone que es una distribución geométrica
y se supone que la media y la varianza son iguales, es decir, si la media es de 5, entonces la varianza es de 5, es decir, los valores están distribuidos. Aquí el caso dice, tienes un número de enfermos que solicitan atención de emergencia durante un periodo de 24 horas. La media tiene un valor de 43.2. Es decir, que en 24 horas te llegan 43.2 pacientes. Están remodelando aquí el Hospital Central y mermarán las capacidades, es decir, van a tener menos capacidad. Se sabe que si llegan a tener más de 50 enfermos, el sistema va a colapsar. ¿Cuál es la probabilidad de que el servicio de emergencias colapse? Aquí podemos ver que X, el enunciado es X mayor que 50. ¿Por qué? Porque a partir de 50, o sea, 51, 52, 53, el sistema va a colapsar. No te interesa, no te interesa, o sea, ¿cuál es la probabilidad de 51, 50? No, te interesa simplemente que el sistema colapse. Y sabes que es una probabilidad acumulada, porque no es la probabilidad nada más de 51, sino también de 52, 53 hasta infinito. Entonces, aquí la manera que tienen de sacarla es con una probabilidad inversa de sacar cuánto es la probabilidad de que sea menor o igual a 50, es decir, cuando el sistema esté bien. O sea, saca la probabilidad de que el sistema esté mal, restándola de que el sistema esté bien. Entonces, al sacar esa probabilidad, te da que es 0.13. De nuevo, el responsable del servicio deberá valorar si esta probabilidad es lo suficientemente alta. Pongamos un problema. De hecho, platicando con mi hermana y mi cuñado, mi hermana es enfermera, mi cuñado es médico. Ellos me decían que ok, se compró equipo, ¿no? Respiradores y todo ese tipo de cosas. Entonces, ok, eso de alguna manera nos protege, en teoría, ahorita de lo de la pandemia. Pero también decían, bueno, el problema es que cuando esto se acabe, ¿qué van a hacer con los respiradores si no se usan en muchas enfermedades? Excepto que a futuro estemos previendo que va a haber más enfermedades de ese tipo. Es como, por ejemplo, que tú te compres ciertos equipos y resulta de que ya no los vas a usar después. Entonces, siempre hay que ver ese tipo de probabilidades. Se supone que por eso muchas veces hay empresas que se dedican a rentar. En los años 80, 90, había compañías que rentaban, de hecho hasta la fecha todavía rentan. Nada más que el problema, o sea, te rentaban la computadora para tu empresa y cuando la computadora se empezaba a hacer obsoleta, se la regresabas al rentero y el rentero te la daba por una nueva. Te mantenía un servicio, ¿no? El problema para el que rentaba, pues era de que la máquina, al ya no poder actualizarse, pues ya no valía la pena. Y el problema, por ejemplo, ahorita lo que pasa con las laptops, no sé si a ustedes todavía le tocaron mucho las de escritorio, pero en las de escritorio uno podía abrirlas y cambiarle el disco duro, ponerles más memoria, meterle tarjetas de expansión, muchas cosas. Y actualmente ya no. Ahora las laptops casi vienen de que no le puede agregar uno muchas cosas porque ya viene como tal cual, o sea, es muy difícil agregarle muchas cosas, entonces, porque el espacio es muy reducido. Entonces, por eso desaparecieron esas compañías, porque llegó a ser incosteable tanto porque también los que rentaban esas computadoras era muy caro. Entonces llegó a ser incosteable para ambos lados. Otro problema es el siguiente. Tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, 1 entre 100,000. Calcular la probabilidad de que en una ciudad con 500,000 haya más de 3 personas con dicha enfermedad. Calcular el número esperado de habitantes que la padecen. Entonces, aquí el detalle, te dices, la variable aleatoria, número que variables aleatorias, va a ser igual a o sea, sabemos que es una población de 500,000. Por lo tanto, si se da un caso entre cada 100,000, entonces la media es de 5. ¿Sí? Y eso se da multiplicando 500,000
por 1 sobre 10.000 o dividiéndolo, como lo quieran ver. Entonces, el número esperado de personas que padecerían la enfermedad sería 5, porque eso es el valor de la probabilidad que se tiene. Pero si existe una gran dispersión, no será necesario, es muy posible que haya más personas o menos que estén enfermas. La probabilidad de que haya más de 3 personas enfermas es de la siguiente manera. Se saca la probabilidad, la media, como dijimos, era de 5. Entonces, tendría que ser la probabilidad de que lo X sea menor o igual a 3, como recordábamos, ¿no? Es una probabilidad acumulada, porque te dice la probabilidad de que haya más de 3 personas, que también podría ser como la probabilidad de que aparezcan 0, 1, 2, 3. Entonces te dice que la probabilidad de que haya más de 3 personas enfermas es de 0.73, lo cual te dice que sí son, pues es una probabilidad alta. Cualquier probabilidad por arriba del volado ya es alta. La probabilidad de 0.6, 0.7 ya es una probabilidad muy alta. Y de nuevo, ¿por qué es importante para nosotros tomar decisiones? Recuerden, siempre la parte más importante para cualquier profesionista es tomar decisiones. Las máquinas lo pueden hacer, pero ¿por qué las decisiones de las máquinas no necesariamente son correctas para nosotros? ¿Alguien me puede decir? Porque no son muy humanitarias. Son crueles, son fríamente calculadas. ¿Les gustaría que algún día las máquinas las califiquen? Depende cómo se programen. No sé si han tenido problemas alguna vez con la manera en que se califica el módulo. Sí, que Sí, no tiene como tolerancia a la palabra en singular y en plural, por ejemplo. Sí, si no la programaste bien, no tiene tolerancia. Y si ya tiene algún detallito, un espacio más, un acento, un algo, ya no quedó. Claro, hay sistemas tolerantes a fallas, ¿no? Pero son muy caros. Y y como decían ahorita, no son humanos. Los humanos tenemos cierta, ¿cómo llamaríamos? Cierta manera de, este, em, sí, a veces, no sé, alguien me decía, el corazón de pollo, ¿no? De que dice, entonces ya no tengo ningún chance, pues no. Digo, tú a una persona pues le puedes decir, le haces carita así de borreguito a medio morir o algo por el estilo, ¿no? O al revés, y bueno, no, ahí no sé en sistemas, porque en otras, en industrial sí se quejaban bastante. En sistemas sí existen muchos los casos de un sesgo de los profesores con respecto a de que si la muchacha está guapa o no guapa, o de que sea mujer o no sea mujer, si hay sesgos o no hay sesgos. ¿Alguien me podría decir? Es decir, si por ejemplo la muchacha está guapa y el profesor es hombre, entonces le da cierta preferencia. Al revés, si la profesora es mujer y el muchacho es guapo, y aparte guapo, sabe, sabe convencer, digo, porque a mí sí me ha tocado ver, yo tenía una extesista que embarazó a 2 compañeras casi al mismo tiempo, con un mes de diferencia. Y al final su examen de graduación fue muy fácil, ¿eh? Realmente yo no esperaba de hecho, la más difícil era mujer. Y al final ella se portó así amable, buena onda, y te quedas, ¿what? ¿Me explico? O sea, yo quedé impresionado. Pero bueno, es uno de esos exámenes que no se me van a olvidar nunca. El chavo supo trabajar muy bien a la, entonces, bueno, a ver, de nuevo, la media es lo que tenemos que capturar. La media es de 5. ¿Estamos de acuerdo? La media es de 5. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza y la media son lo mismo. Ok, a ver. Vamos a ver aquí. Te dice que te dice distribución de Poisson. Primera parte.
El número de personas esperadas es 5 para este caso, esto no tiene nada que ver. Ahora te dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 3? Nos vamos a la tabla y te dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 3? ¿Por qué tomo la que dice, la que dice 4? ¿Por qué tomo esa en consideración? A ver, alguien dígame. Porque es como de los valores más altos. Porque te está diciendo que sea mayor que 3. Entonces, como te dice mayor que 3, asumes que es de 4, que sea como mínimo 4. Es otra manera de decirlo. A ver, de nuevo regresando al enunciado, te dice, ¿cuál es la probabilidad de que más, probabilidad de que haya más de 3 personas enfermas? A ver, regresando a otra forma de expresarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga más de 5 clientes? ¿Me va a importar el 5? ¿O cuál me va a importar? ¿Qué es lo que estoy evaluando? A ver si Los queda datos claro. anteriores. Si digo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 5 alumnos? ¿Cuál es el alumno que realmente me va a importar más? ¿A partir de cuál, más bien? Esa es la palabra correcta. ¿A partir de qué alumno es el que me voy a emocionar? ¿O me va a hacer, ya la hice? El 6. A partir del 6. Porque del primero, pues faltan todavía el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Todavía no llega. A partir del sexto, ok, ya. Por eso es que como mínimo sean 6. Es otra manera de interpretar el asunto, ¿sí? Es otra manera de verlo. Entonces, sí, por eso a la hora de usar las tablas, acuérdense, estas tablas se generan con comandos de Excel. Que bueno, en este caso es el complemento de este menos este, que el E11, que es el de acá arriba, de hecho. Es el complemento del de arriba. La instrucción para sacar la probabilidad de Poisson es C2, que es la media, no, C2 es el valor del evento, min es la media y verdadero es al acumulado. Si le ponemos verdadero, lo voy a ampliar un poquitito. Si esto le pongo verdadero, significa que va a ser la probabilidad acumulada. Si le pongo falso, se supone que asumiría que sería la probabilidad exacta. Se te digo, quiero saber cuál es la probabilidad de que quiero saber exactamente cuánta es la probabilidad de que no me llegue en el problema que estamos. Voy a cambiar mi enunciado y digo, quiero saber cuál es la probabilidad de que no me llegue ni un solo paciente enfermo, de que nadie se enferme. ¿Cuál es mi probabilidad? 0.067. Ajá, esa es la probabilidad de que nadie se enferme. ¿Cuál es la probabilidad de que como mínimo alguien se enferme? ¿Cuánto sería? Más bien que como mínimo nadie se enferme, es que suena raro. De que como mínimo tenga 0 enfermos, ya está raro. Que como mínimo tenga 0 enfermos, sería 1. Eso es la- Sí, ¿cuál es la probabilidad de que como mínimo tenga 0 novias? 1. Sí, porque seguro es un evento de que mínimo es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se calcula? Si no quiero usar el comando de Excel, de este lado viene la fórmula, ¿sí?
O sea, si yo esto lo quiero programar, o sea, no quiero usar Excel, sino lo quiero programar, pues lo puedo hacer así. ¿Sí? Que si se fijan, pues es una fórmula muy sencilla, ¿no? Lo único que tengo que tener es obviamente en la librería un comando que me saque el exponencial y un comando que me saque el factorial. Y se supone que el factorial es uno de los programas más sencillitos que nos enseñan cuando se supone que nos están enseñando a programar. Entonces, de hecho, varios que me lo sacaron hasta por recursividad, ¿no? Que es muy padre. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que me llegue como máximo 10 pacientes? Cero punto noventa y 0.8. ocho. Ajá. ¿Eso qué significaría? La probabilidad acumulada de 0 a 10. De 0 a 10, ok. La probabilidad acumulada de que como máximo me lleguen 10, o sea, más bien no que me lleguen, sino que haya 10 pacientes contagiados, es 0.9863. ¿Eso cómo lo, este, cómo lo interpreto, cómo lo analizo? De hecho, ahorita me decía Velasco de que como el ejemplo de las pastillas, ¿no? Si el ejemplo de las pastillas era altísimo, si la probabilidad de que cacharan a Nain era casi 1, ¿cuál es la decisión que tendrías que tomar? No Que hacerlo. no. Sí, si se fijan, ¿a partir de qué probabilidad ya empieza a ser, o sea, dice, es casi seguro que mínimo de ahí en adelante ya van a llegar? A partir de 5, ¿no? Porque es la media. A partir de 5 pacientes, tú te estás dando cuenta que la probabilidad empieza a aumentar mucho, ¿no? ¿Sí lo ven, compañeros? Que a partir de la media, ¿qué es lo que sucede con la distribución de probabilidad? Empieza a aumentar, y mucho. A pesar de que la distribución es pareja, porque si se fijan es simétrica, a partir de aquí la probabilidad acumulada se empieza a hacer bastante, lo cual es bastante lógico, porque como las probabilidades están simétricas, a partir de la media, la probabilidad empieza a crecer mucho. Entonces aquí podemos ver que a partir del 1, 2, 3, 4, esto ya empieza a ser más allá de un volado, ¿sale? Entonces, obviamente que vemos que la probabilidad es bastante. Ya a partir de 5 en adelante, ya casi dices, es casi seguro que vas a tener 1, 2, como máximo. Recordemos, como máximo. Ahora, la probabilidad de que te llegue de que te llegue exactamente 50, pues es prácticamente cero. Que te llegue ese número en particular es casi cero. De hecho, la probabilidad exacta, la probabilidad más alta está alrededor de nuevo, está alrededor de la media. En la media es las probabilidades más altas, ¿no? A ver, repasándoles. ¿Se acuerdan que les he dicho que el concepto de media, ¿para qué sirve? Pero es el valor más esperado, pero hay que fijarse mucho en los indicadores de dispersión. Exacto, ¿por qué razón? Por ejemplo, ahorita que veíamos, ¿se acuerdan lo que ahorita les enseñé de los datos de los datos que eran con respecto a los sueldos que se ofrecen para ingeniero en sistemas y para ingeniero en sistemas con data science? Si nosotros nos le picamos tantito y le pensamos, decimos,
Ok, ese valor lo más seguro es que sea un promedio, o habría que hacer promedios. Y luego después habría que analizar también la desviación, ¿sí? Como decían ahorita, ok, te dicen que el valor para un ingeniero de sistemas era 11,000 y cacho, algo así. Entonces, bueno, si eso hiciéramos, de decir que eso sería un trabajo interesante, de encargarles después, yo creo. ¿Cuáles son los sueldos? Y que le hicieran los estadísticos, o sea, sacaran cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo, cuánto es el promedio, cuánto es la desviación estándar, cuánto es el decil, el percentil, todo ese tipo de cosas. Una pregunta, ¿creen que les sería útil? Sí, ya nos da No, una vista más objetiva. tratarían de ser objetivo, de decir, bueno, a ver, veamos los casos, por ejemplo, a ver, Ricardo, recordemos que los deciles lo que hacen es dividir a la población en 10 partes y agruparlas y decir, el decil más alto pues son los que tienen calificaciones más altas, el decil más bajo son los que tienen las calificaciones más bajas. A ver, Ricardo, ¿tú en qué decil te autocolocarías en base a lo que sabes de esos 10 deciles en cuanto a estudiantes del tecnológico o en cuanto a sistemas? En cuanto a sistemas, ¿en qué decil crees que estés? ¿En el 10, en el 1, en el 5? Ricardo, se fue a comer. Ya no. ¿Alguien que quiera colaborar con su opinión? ¿En qué decil creen ustedes que estén? Por ejemplo, en mi caso, yo me calculo de mi generación estaba como en el decil 8 más o menos. O sea, no era de los excelentes, pero tampoco era de los más bajos y así, ni de los medios. Yo me autoubico como por el decil 8 más o menos. ¿Alguno de ustedes que tenga una idea de cómo en qué decil están? Y eso también tiene que ver a la hora de los sueldos, porque dependiendo la confianza que tengas, de que digas, no, pues yo soy de decil 10, merezco un sueldo bueno, digo, soy bueno. Le puedo hacer muchas cosas, o sea, tengo un buen conocimiento de sistemas, de hardware, etcétera. Como para esperar un buen sueldo y al revés, si pasé de panzazo y me considero en el decil 2, 3 a lo sumo, pues ya que me contraten ya con que saque para el chivo, dirían alguien. A ver, nadie se autocoloca en un sistema y decir, yo soy más o menos de tal decil o tal decil. No se trata de que presumamos o no, ¿eh? Se trata de tratar de ser, de nuevo la palabra objetivo, ¿ok? Y de hecho incluso, tratando de ser objetivo, por ejemplo, si yo veo mis calificaciones de las evaluaciones de los alumnos, pues también ando como entre el 8, quizás rascándole al decil 9. O sea, no soy de los grandes maestros, obvio que ya lo sé, no lo soy. Pero sí puedo ver mis números y digo, en base a eso, pues me parece correcto. Sí, ya. Y bueno. Nadie se autocoloca. Naín, ¿en qué decil crees que estés? ¿Me escucha? ¿Me, escu- eh, ¿Me escucha? Sí, claro que te escucho. Maestro, lo escucho como cortado. ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta para todos era, ¿en qué cuartil creen que se encuentre? ¿En qué decil, perdón? O sea, de todos tus compañeros del área, de tu generación, como quieras medirte, ¿en qué decil te ubicas? ¿En el décimo, o sea, los mejores? ¿O en el primero, los peores? ¿O en el quinto, no sé? Mm,
Por mi experiencia digo que en el más bajo. Bueno, es que no me considero muy buena. Pero así en el Y decil, ape- en el decil 1 Mm, te consideras. sí, la verdad sí. ¿Sí? No tengo mucha Esto significa experiencia que en... estar pruebas de 4 a 5 materias por semestre, te la Ah, no. pasas en el paso buscando novio. Digo, ese es el decil 1, ¿eh? No, entonces no, entonces Vamos, probablemente no. como, ya ven que hubo una frase muy clásica en los comerciales, ubíquense, compañeros. Ya digas, digo, no soy el mero mero, pero tampoco soy de los que te digo, están así, porque no me dirás que no hay así. Chavos que reprueban 4 o 5 materias por semestre, que se Sí. la pasan en la cafetería, nunca van, tienen problemas sentimentales de al por mayor, etcétera, etcétera. Y pues sus calificaciones son menores de 40 promedio, ¿no? O sea, son promedio. Yo estuve en escolares, por eso vi mucho. Ok, ¿qué va Mm, todo esto? A que en teoría, excepto que tengan una muy buena palanca, la probabilidad de que les vaya bien o mal, pues no, o sea, va a depender, obviamente siempre depende de ti, pero nunca, nunca, nunca se te ocurra ir con esa actitud a pedir trabajo. O sea, al pedir trabajo uno debe de ser bueno y debe decir le voy a echar ganas y todo ese tipo de cosas. Siempre. Y se lo digo también por experiencia, porque yo también llegué a conocer alumnos que llegaban a la maestría, querían entrar a la maestría a CENIDET, y llegaban a veces así, ¿eh? Me acuerdo una que llega y dice, es que yo salí, pues como no sé programar mucho, pues busqué trabajo y pues no encontré. Entonces, pues me vine a buscar aquí, a entrar a la maestría, ¿no? Por mientras, a ver. ¿Qué creen que hice yo? Porque yo era de los que no los que contrataba, del proceso de admisión. ¿Qué creen que hice? ¿Qué se imaginan que hice? ¿Cuál creen que tenía? ¿Qué probabilidades tenía la muchacha de entrar a la maestría? ¿O cuál creen que fue mi recomendación? A ver, compañeros, ¿cuál creen que fue mi recomendación de la compañera? No me acuerdo de qué tecnológico venía, pero dije, ay Dios. ¿Qué creen que recomendé? Profe, ¿qué se necesita para entrar a la maestría? ¿Qué se necesita? Mínimo un promedio de 85 y y hacer muy, muy buenas pruebas. O sea, depende del lugar. Yo te puedo decir de donde yo trabajé porque yo participaba en el proceso. Normalmente ya te hacen exámenes de matemáticas. Tienes que ser bueno en matemáticas. De preferencia haber llevado bien matemáticas discretas. Una parte teórica fuerte de lo que es la computación, no la programación. Programar, yo puedo tener un ingeniero mecánico, un contador que programe, pero la computación es más allá. Hay una teoría fuerte acerca este, bueno, la computación es matemáticas al final de cuentas. Entonces tienes que tener unas bases matemáticas aceptables, y en ciertos grupos en el que yo estaba, que era el más solicitado, que eran sistemas distribuidos, tienes que ser bueno programando, ¿eh? Bueno, es que puedas sacar un sistema tú solito y aprender por uno solo. Si para eso necesitas. Y normalmente, por lo menos hasta donde yo me quedé, creo que la beca le estaban dando en 8,500, cerca de 9, por ahí anda. Habría que buscar en Google. Así que ahí sí búsquenle ustedes en Google cuánto anda la beca con ASIC. ¿Sí? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona así. Si la escuela te acepta, en ese momento automáticamente te da la beca. Tú ya no la tienes que pedir. ¿Me explico? O sea, la escuela dice, acepté a 25 y se la da CONACYT, suponiendo que CONACYT mejore, pero bueno. Si CONACYT sigue funcionando como funcionaba antes,
Entonces, esos 25 que le da la institución, automáticamente le da la beca a los 25. ¿Sale? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, pero eso significa que tú tienes que ir a buscar ingresar en una escuela que se le llaman, hay un padrón, hay una lista que se llaman PNPC, Programa Nacional de Programas de Calidad. En mi caso, la maestría en el TEC de Monterrey y el doctorado en el CENIDET, los dos eran PNPC. Y en el primero sí me dieron beca, en el segundo no me dieron beca por cuestiones administrativas, pero en los dos casos eran escuelas CONACYT. ¿Qué significa? Pues significa de que son las escuelas de calidad que reconocen a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, hay un proceso de admisión, desconozco el de las demás, porque no, obviamente yo nada más conozco el mío bien. Bueno, regresando a lo que decías, ¿qué necesitas? Ser buen programador y tener buenas bases matemáticas. O sea, no tampoco ser un matemático, o sea, tener unas bases matemáticas aceptables. Y bueno, sobre todo, pues aquí incluso la estadística también te va a servir, ¿eh? Porque ahorita todo va para allá. Todo va en ese sentido. Entonces, eso te va a servir. Si es que tu ambición es esa, te va a servir independientemente de que lo estudies, incluso si no lo estudias en el país, con más razón, en el extranjero todavía son peor. Bueno, lo que me contaron, porque yo nunca he estudiado fuera. Mis maestros sí, mis maestros de la maestría, todos estudiaron fuera y mi coasesor de tesis del doctorado era un ruso y uno de los evaluadores de los jurados también era ruso. Entonces, pues sí, tienes que tener ciertas bases matemáticas. Eso sí. Ok, estoy regresando. El otro problema, la distribución de Poisson. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que el hospital colapse? ¿Sí? La probabilidad de que el hospital colapse sería a partir de que como mínimo, si se fijan aquí, como mínimo haya 51 pacientes. Mucho de este tipo de problemas de probabilidad, el primer caso es interpretarlo. No sé si les ha tocado como en física. Digo, física fue mi coco, las cosas que nunca la entendía completamente. ¿Por qué? Porque tienes que interpretarlo. ¿Sí? Ya que lo interpretas y dices, es que se refiere a esto. Entonces, cuando nos referimos a eso, te dice que cuando tienes esa expresión, que X sea mayor de 50, se refiere que como mínimo sean 51. Pueden ser 51, 52, 53, no importa. Lo que importa aquí es la probabilidad que... Ahora, la probabilidad que te da el problema, que es aquí punto 13, aquí te la da un poquito más exacta. Sí, punto 1343. Y de nuevo, pues es la probabilidad de 1 menos la probabilidad del anterior, que es la que tienes arriba, ¿no? Si te fijan, la podemos ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, de lo que se alcanza a escuchar, ¿cuál creen que sea la probabilidad de que hoy venga la basura? ¿No se escuchó? Bueno, creo que no. No, pues a esta hora siempre se escucha ahí el Sí, ¿verdad? carretonero por supuesto. No es el carretonero, es el del municipio. Entonces sí, no es el carretonero, pero sí la probabilidad es muy alta. Entonces, es bueno el asunto de que, ¿cómo se llama? Si hay tiempo, que lo más seguro es que va a haber tiempo. Y ahorita ya vamos, se supone que en la cuarta unidad. Claro que obviamente algunos, a ver, les he comentado que bueno, la idea de subirlo y grabar las cosas, que se supone, dejen ver si estoy grabando, la idea de grabar es que puedan volver a ver los videos, pero recordemos que a mí me pagan hasta el 15 de diciembre. Entonces, si por ejemplo llegamos a terminar el curso el 30 de noviembre, los últimos 15 días yo tengo que seguir trabajando porque por eso me pagan. Entonces, con todo gusto, todos los que tengan algún problema o algún tema que no les quedó claro y que ni si viendo la repetición les queda claro, con todo gusto trataría de ver otra manera de explicárselos, ¿no? Pero queda la oferta, o sea,
Yo tengo que trabajar hasta el 15 de diciembre, pero obviamente espero que el mínimo la mitad del grupo tendría que ver. ¿Cuál es la probabilidad de que mínimo la mitad del grupo? Si el grupo de ustedes son como 24, significa que a partir o sea, digo, mínimo pase la mitad. Entonces, ¿cómo tendría que evaluar la probabilidad? ¿A partir de quién? Y más o menos el grupo son como 24. Pero ahorita les digo cuántos son el grupo. El grupo, viéndolo completo, son material. Ok, este es el puro material. Las tareas. Con esto lo puedo saber. Son 22. A partir de quién, de cuántos, ya puedo decir, ya quedó menos de la mitad y ya es más fácil trabajar. ¿Alguien me puede decir? ¿A partir de cuántos? Compañeros. ¿De 11, perdón? 11, sí, ¿a partir de 11 o a partir de cuántos? La expresión es que como mínimo que sea menos de la mitad. A ver, si yo tuviera la probabilidad, porque no la tengo, y dijera, quiero saber la probabilidad de que como mínimo quede, más bien, ¿cuál es la probabilidad de que quede menos de la mitad para los últimos 15 días? ¿A partir de cuál lo tomaría en cuenta? 11 es la mitad, pero ¿cómo sería la expresión? Sería como máximo 11, pero que sea menos de la mitad. A ver, vamos a interpretarlo. Puede decir que como máximo reprueben 11. Esa es una manera. O que como mínimo pasen 12. A ver, no sé si queda la idea. Más bien, no, deberían de ser que como máximo reprueben 10 y como mínimo pasen 12. A ver si queda claro por qué o no. Sí, 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 ya. Sería el componente. Sí, o sea, tendrías que decir que te quede menos. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, mi objetivo, mi análisis y mi objetivo al final? Mi análisis es primero, que ya hay material anterior y en eso se pueden basar. Dos, que el hecho de ser menos alumnos significa que les puedes dedicar más tiempo. Sí, porque no nada más estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los otros grupos. Entonces, eso implica que al tener menos tiempo, y se lo digo por experiencia, yo estuve en la maestría y teníamos llegué a tener grupos de 1. Entonces, obviamente, les dedicas más tiempo, es más fácil. Y bueno, depende de la actitud de las dos partes, pero en mi sentido yo te apoyo, pero pues échale ganas. Okay. Entonces sí, la estrategia va por ahí, ¿eh? La estrategia es este, de que, ¿cómo se llama? De que al quedar menos alumnos, pues se puede dar un mejor servicio. Y ya para irnos, de nuevo, el de los médicos, bueno, no es el mismo, sí, no hay un tercero. El de los médicos es este. De los médicos, según la probabilidad que se tiene, esta es la media, y la distribución en este caso está muy cargada hacia 10, ¿no? Ya significa de que a partir de 5 en adelante, la probabilidad de que haya más de 10 pacientes empieza a aumentar mucho. Aunque son probabilidades pequeñas, realmente a partir de 10 ya, digo, como se ve aquí, pero ya la acumuladas
La acumulada es muy fuerte en uno. O sea, de que no haya pacientes enfermos es muy baja. Digo, más bien es que como mínimo no haya pacientes es muy alta la probabilidad. Sí, como quieres un buen servicio. Bueno, ok. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Porque ya se tienen que ir y ya yo también me tengo que ir. Tengo clase ahorita con el grupo de métodos numéricos. Profesor, ya le mandé los correos, los nuevos correos. Sí, sí, por favor, porque no me aceptan los otros. Sí, Así como que dice, y ocurre en varios lados, en varios lados incluso no te acepta el Gmail ni nada por el estilo. Más bien te acepta Gmail o Yahoo, si no, no te acepta como correo electrónico, así como que todos los demás les hace fuchi, ¿no? Y sí. sí, nos consideran fuchi. Y de hecho hay que checar que no nos cataloguen como... Pero bueno, son el primer equipo del TEC de San Luis que iría, ¿eh? Eso ya eso ya sería un halago. Y son los primeros que se avientan. Entonces, deberían de estar orgullosos de eso. Simplemente Sí. por ser los primeros. Ok, entonces si no hay otra cosa, compañeros, nada más. Ok, nos vemos mañana y trato de subir las calificaciones. Califico lo que me llegó últimamente y ya, por eso también ya no lo quise subir ahorita. No le vi caso, mejor califico y lo vuelvo a subir. Y si no termino muy cansado, se los califico al rato. Si no, se los califico mañana a mediodía, ¿sale? Bueno, mañana que después de las 11. ¿Ok? Órale. Nos ¿Sale? vemos. Nos vemos entonces, gracias. Gracias.